¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con la diputada Débora Bracamonte, que ha renunciado al bloque de Cambia Jujuy. Le voy a preguntar cuáles han sido sus motivos. Ha presentado un proyecto de ley de responsabilidad política, que me parece a mí muy importante para conocer los detalles. Y le vamos a preguntar naturalmente cómo está viviendo la actual situación en el marco del lanzamiento del cronograma electoral. Pero antes que nada voy a ir rápido, porque quiero aprovecharla a la diputada. Este fin de semana estuve leyendo un informe de la periodista Claudia Wallin, desde Estocolmo, la capital de Suecia, para la BBC de Brasil. En este informe la periodista colega Wallin plantea los criterios de austeridad en el Parlamento sueco y otras dependencias del Estado. De manera tal que me pareció interesante para establecer criterios comparativos con lo que ocurre con nuestros legisladores en nuestra legislatura y eventualmente en el Congreso de la Nación, y además con los funcionarios del gobierno del señor Morales, incluido el propio gobernador, que a lo largo de 3 años y pico de gestión todavía pareciera ser que no ha entendido el concepto de austeridad. La austeridad no es un concepto utilizado por otras civilizaciones fuera de este planeta. Ocurre aquí en la Tierra, en un país que se llama Suecia. Para arrancar les cuento que los parlamentarios suecos tienen límites estrictos a la hora de usar el dinero de los contribuyentes. Aquí en Jujuy los señores legisladores disfrutan del famoso fondo de bloque, del que nadie sabe ni conoce cuántos son los recursos públicos que se utilizan, entiendo yo, no sé para qué. Los diputados suecos tampoco disfrutan de otro tipo de beneficios adicionales, como por ejemplo la contratación de asesores. Fíjese lo que publicó días pasados un reconocido economista argentino sobre los asesores en el Senado de la Nación. Era Jacopo, 25 senadores, lo cual me parece a mí un exceso, salvo que venga aquí a este estudio y me explique qué hacen. Tampoco cuentan los legisladores suecos con secretaria particular. El sistema sueco prevé que cada partido político, representado en el Parlamento, recibe fondos restringidos para contratar a un grupo de asesores, y estos atienden colectivamente a todos los legisladores de un partido. Es decir, acá, por ejemplo, el radicalismo debería contratar un grupo de asesores para que, evidentemente, asesoren a todos los legisladores, tanto en el Senado de la Nación, como en el Congreso de la Nación, como en la legislatura, como los consejos deliberantes, etcétera, etcétera, etcétera. Según el politólogo Rune Prefors, es un politólogo reconocido en Suecia, para él, es una interpretación particular, es una aberración que los legisladores tengan asesores. ¿Sí? Una opinión de un politólogo sueco. Y a propósito de privilegios, los parlamentarios suecos reciben una tarjeta para utilizar, por ejemplo, el transporte público. ¿Usted se imagina a nuestros legisladores comprando la SUBE para recorrer el andarivel o el corredor que lo lleva, por ejemplo, para visitar Alto Comedero? Yo no. El otro tema son los vehículos oficiales. En Suecia son pocos y de uso limitado. Aquí el uso es, al contrario, al revés, es ilimitado y se ha transformado en un servicio de taxi para los funcionarios. ¿Qué pasa con los famosos viajes de los parlamentarios suecos? En Suecia pueden gastar $5.400, pero a lo largo de 4 años, no cada 4 horas, como pasa acá. Y deben presentar un programa detallado de sus viajes y debe ser aprobado por la presidencia del Parlamento. Aquí, a esta hora, no sabemos a qué va Morales a China, por ejemplo. Los señores parlamentarios suecos no reciben pensión vitalicia, sino un seguro de desempleo hasta que vuelvan a insertarse al sistema laboral. Es cierto, pasan 4 años dedicados a otros menesteres
y tienen un seguro para que vuelvan a reinsertarse como cualquier ciudadano al sistema laboral. Esto no es una locura, esto le cuento, está pasando en Suecia. La locura en todo caso la tenemos nosotros instalada aquí. Mire, además le cuento que la inmunidad parlamentaria ni existe en Suecia, no se habla de este tema. Mientras que aquí no sabemos qué hacer con los delincuentes refugiados en el Senado. Usted sabe a quién hago referencia. Ni tampoco con la situación de una diputada en la provincia que ha sido condenada en la causa Pibe Villero, que todavía estamos que sí, que no, que la desaforamos, que no la desaforamos. Esto pasa acá. ¿Sabe qué pasa? Los suecos entienden que ser parlamentarios es un privilegio, no un favor, como lo entienden algunos de nuestros dirigentes en la provincia de Jujuy, que creen que tienen ganados los derechos a privilegios inauditos. De manera tal que yo le sugeriría al señor Morales, que él cree que es el dueño del Estado, que planifique un viaje a Estocolmo. Ya que, como dice el vicegobernador aquí, Morales es una suerte de embajador o de canciller jujeño. Bueno, bajo ese pretexto, que viaje a Estocolmo y que se interiorice cómo funciona. Es una tarea de cualquier que tenga vocación republicana, seguramente lo haría. Porque allí la república es en serio. Y fíjese, el principio de austeridad rige para épocas de vacas gordas y de vacas flacas en Suecia, porque es un principio. La pregunta es si aquí todavía tenemos principios. El día que recuperemos los principios, vamos a entender qué significa la austeridad. En un minuto vuelvo y hablo con la diputada Débora Bracamonte. Gracias, director, muy amable. La diputada Débora Bracamonte con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Buenas tardes, Alejandro, y por su intermedio a todos los jujeños. Bueno, ¿cómo está viendo la situación de la provincia, teniendo en cuenta que se inició el calendario electoral con algunas definiciones importantes? Ha perdido el kirchnerismo en Neuquén, ha ganado el partido local, el Movimiento Popular Neuquino. Esta es una señal muy importante, y también no ha hecho una buena elección el PRO. Digamos, ¿esto se puede leer de alguna manera? ¿Se puede anticipar lo que puede ser la elección en el país o no? A ver, en Neuquén por ahí tengo una visión diferente. Perdió Sí, Cambiemos, perdió, sí. perdió absolutamente tercero en las elecciones, que era una lista muy definida. El kirchnerismo no tuvo su mejor elección, pero peleó entre los dos primeros. Y sí ganó absolutamente el diálogo entre todos los sectores de la provincia de Neuquén, llámese peronismo de todas las clases y del propio partido, del propio frente que hay en Neuquén, que como era un antiguo MPJK, es decir, la independencia de la gente, más el peronismo independiente. Creo que han hecho una muy buena elección y eso es importante resaltar en la provincia de Neuquén y como se vienen dando en varias elecciones ya en el país, ¿no? Ahora, el hecho de que haya triunfado el Movimiento Popular Neuquino no invita a repensar que se debe trabajar una estrategia más local y dejar de pensar en los temas nacionales. Es una impresión que tengo. Sí, yo soy una convencida de esa, de esta cuestión, que en esta provincia, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, tenemos que ver nuestro ámbito de vida, nuestro ámbito de trabajo, que es Jujuy, y nuestros objetivos tienen que estar claros desde donde vivimos para poder proyectarnos a la nación. Es decir, si no estamos bien acá, vamos a estar peor todavía en una no proyección hacia la nación, consensuada en lo que creemos y en lo que estamos seguros que necesitamos para nuestra provincia, ¿no? Ahora, yendo concretamente a los temas que tienen que ver con la legislatura y demás, usted es la autora de un proyecto de responsabilidad política. Sí, nosotros hemos presentado desde nuestro espacio político del Partido para la Justicia Social. Que ya no es más, usted ya no forma parte del equipo de Cambia Jujuy. No, formalmente sí. También lo he hecho, es decir, de hecho que ya hace bastante tiempo que ni estuve contenida, ni coincidimos en posturas, en la gran mayoría de posturas dentro del Frente Cambia Jujuy, pero bueno, en la forma legal, real, se hizo
como correspondía ya en los papeles, hacer la presentación de mi renuncia al Frente Cambio Jujuy, un frente al que integré convencida de que Jujuy necesitaba un cambio, de que había cosas que había que corregir para que los jujeños estemos mejor. No lo pensé solo yo, sino miles de jujeños. De hecho, que estoy una convencida que Gerardo Morales no llegó con el voto de los radicales, sino que una amplia mayoría de votos peronistas, porque en Jujuy somos una provincia de raíces peronistas que no estábamos contenidos en un esquema cerrado que había anteriormente, y con algunas cosas que a la luz de lo que pasó el tiempo quedaron claras, que sí había errores, que había cosas que no estuvieron bien y que hoy son de público conocimiento, pero también dejando en claro la gran desilusión que hoy tenemos miles de jujeños, habiendo creído que podía existir un cambio real, no solamente en la propaganda ni en unas declamaciones, sino un cambio de actitud, un cambio, sobre todo un cambio de actitud para con los jujeños, tener transparencia en la gestión de gobierno, algo que creo que es fundamental para que la gente vuelva a creer en la clase política. A mi criterio, humilde y personal, no la hubo. De hecho, que muchas veces estuve acá criticando, denunciando cosas que de diferentes ministerios se hacían y que no se corregían. Lo hacíamos con el anhelo de que se corrijan, no de criticar por criticar, sino queriendo a Jujuy por sobre todas las cosas, queriendo que se corrijan. A cambio de esto vinieron las presiones después y los aprietes, pero bueno, era lo que teníamos la obligación de hacer y de decir, porque era lo que en campaña habíamos prometido. Yo siempre digo que en campaña prometimos que íbamos a combatir todos los hechos de corrupción, íbamos a transparentar absolutamente la gestión del gobierno, y yo no lo dije como un mero acto declamativo en un acto de campaña, lo dije convencida de esta situación, sigo convencida en la misma situación. Desgraciadamente hoy estoy realmente triste, porque no es agradable, ni siquiera estoy contenta, porque entendamos que la gente en el día a día en la calle nos critica, nos dice, el nuevo gobierno que vino nos mintió, nos falló. No me pone contenta de eso, porque en definitiva le hace mal a Jujuy, pero yo lo que dije en campaña es lo que digo y sostengo, y lo voy a seguir sosteniendo. Así que desde ese punto es que tomamos la decisión firme de ya que no quede absolutamente nada de vinculación en nada, a pesar de que ya lo veníamos haciendo los hechos hace bastante tiempo, ¿no? La traigo de nuevo al proyecto que me parece interesante, de responsabilidad política. Cuénteme las características fundamentales de la idea. Es simple. La reforma del artículo 39 del Código Electoral, sí, habla de los requisitos que necesitan las personas para ser candidatos en determinadas extracciones, en determinados lugares, gobernador, intendente, etcétera, etcétera. Y nosotros queremos incorporar con esta reforma la obligación, y en carácter de declaración jurada, la incorporación de la plataforma de gobierno temporaria. ¿Qué significa esto? Que, vamos a traducir en criollo, usted es candidato a gobernador y usted dice: el primer año de gobierno yo voy a hacer 10 casas, el segundo 2 puentes, el tercero un rascacielos. ¿Sí? Esto es temporal, ¿sí? Va dando. Esto va a posibilitar que el pueblo, las autoridades que correspondan y los legisladores van a poder ser órgano de contralor efectivo de una gestión de gobierno, sea de quien sea. Y si esto no se cumpliera, lo establece la propia reglamentación en el Código Electoral, que serán pasibles de la inhabilitación por lo menos por 10 años de ejercer cargos públicos. Yo creo que es importante que la gente comience a tomar confianza de nuevo en las instituciones. Esto es la clase política, es indispensable en un sistema democrático. Les guste o nos guste o no, el sistema democrático deviene a partir de los partidos políticos, o sea, a partir de políticos que dentro de la institucionalidad de los partidos políticos presentan sus diferentes plataformas para presentárselo a toda la gente, valga la redundancia. Entonces, creo que es importante esto, y ojalá, y estoy segura que los legisladores, con la responsabilidad que se merece este tema, y no es un acto puramente demagógico, es una realidad que nos piden día a día en la calle la gente, ¿no? Ahora, supongamos que por distintas razones, determinada obra planteada en la plataforma no se hizo, ¿no? Porque la economía se complicó, porque el dólar no sé qué cosa, no lo pudimos hacer. ¿Tiene algún resorte de la ley que prevea que digamos, el encargado de administrar esto
pueda justificar por qué no se hizo tal cosa? Es que yo creo que si es transparente, sí, el camino, el andar de estas cuestiones van a ir siendo públicas. Hoy no sabemos por qué por eso se prometieron miles de viviendas por año, pero si usted me pregunta por qué no se hicieron, nadie sabe por qué no se hizo. Sí, hay una situación económica, sí, pero entonces, ¿no nos mandaron desde Buenos Aires a La Plata o nos mandaron? ¿Alguien sabe eso? No. Dijeron que iban a hacer tal o cual obra grandiosa. El propio Cauchari hace un año tenía que haber estado funcionando. Sí. ¿Alguien sabe cuál es lo que se pagó de diferencia de intereses? Si bien no pagamos, dicen que no pagamos una deuda diaria, pero sí hubo una reactualización de intereses, se negoció esa cuestión de haber incumplido en tiempo y forma el funcionamiento de Cauchari, porque era algo ya pactado. ¿Alguien sabe exactamente eso? Pues no. A eso voy, ¿no? Digo, frente a semejante obra de tal magnitud, con semejante endeudamiento, me parece a mí poco serio que los diputados no sepan minuto a minuto qué es lo que está pasando con estas cosas. Esto es grave, me parece a mí. Es gravísimo, y es gravísimo, pero desgraciadamente no contamos con información, se maneja todo. Eso que dicen que mandan a la legislatura para ser más transparente, para que, yo escucho muchas veces decir al presidente del bloque mayoritario, dice, la gestión de gobierno manda para transparentar, no tiene problema mandarlo, manda porque tiene mayoría absoluta, pero los demás diputados que queremos saber cuáles son las características de esto, tenemos que andar en una misión tipo agente 007 tratando de buscar los papeles. Entonces, la verdad que es grave esa historia. Yo creo, lo vivo repitiendo, si no hay nada que esconder, ¿cuál es el problema de no mostrar? Es decir, las leyes son cerradas, los papeles no tienen, cuando mandan son 2 hojas, algo que tendría que ser absolutamente abierto en rendiciones de cuentas y demás, para que no quede ninguna duda sobre la gestión de gobierno. Sin embargo, tenemos que creer solo en la palabra de algunas personas que nos dicen unas cosas y en los hechos nos muestran otras. Entonces, es complicado esa situación y este no movimiento e independencia de los poderes que tenemos hoy, hablo de los 3 poderes, es peligroso en la provincia de Jujuy e inhibe cualquier sistema que diga llamarse democrático, ¿no? ¿Usted admite que no hay independencia de poderes? No, absolutamente. Es solamente una cosa figurativa, porque habría independencia sí, aún teniendo mayoría, dejarían todas las cartas sobre la mesa para que todos podamos explayar. No podremos quejar, no podremos decir, pero si hoy usted me preguntaría, yo podría decirle con certeza absoluta determinados datos que los deberíamos tener obligatoriamente los diputados. No ocurre así, de hecho, que hay veces que nosotros llegamos hasta el mismo recinto con un dictamen de comisión, con una ley presentada y ni siquiera en la pantalla nuestra figura un proyecto que supuestamente ha sido corregido o cambiado totalmente y se aprueba otro proyecto que en ese mismo momento, cuando estamos sentados, dicen lo leen por secretaría y lo leemos, nos quedamos mirando. Así que para ver esas cosas tan groseras que estamos viviendo estos últimos tiempos, ahora, no le hacen bien a la democracia. Está bien, usted lo dijo, no le hace bien al sistema. Ahora digo, porque el sistema está engangrenado. Sí. Ahora, ¿cómo se hace? Digo, porque en función de esto que pasa, ¿no podemos encontrar la respuesta de por qué Jujuy no sale de donde está? Yo creo que Jujuy, y humildemente lo digo yo, la gente está aprendiendo además a votar y tener muy claro cuáles son los poderes que tenemos, que no siempre el que gobierna tiene que tener mayoría en la Cámara, que es importantísimo, al revés, porque muchos dicen, no, si no tiene mayoría ponen piedra el camino. Eso no es verdad, cuando las cosas están transparentes, son claras y en bienestar para la gente, no entiendo cómo podría haber una negación por parte de la comunidad o de los diputados a votar. Entonces, yo creo que la gente tiene que tomar conciencia que los controles entre poder y poder tienen que existir, han sido hechos para que esto ocurra. Y este hecho que todo se empareje, que la justicia sea afín al Ejecutivo, que la legislatura sea afín al Ejecutivo, convierte un Estado democrático en un totalitarismo que no podría llegar a ocurrir en ningún lugar y no le hace bien ni siquiera al mismo gobierno, al Ejecutivo no le hace bien, porque cuando hay errores no se corrigen, se acrecientan, es como que se cierra. Yo creo que esto está hecho, un sistema democrático es un sistema que de verdad, funcionando como debe ser. Usted leía hace un rato, decía en Suecia, los órganos que corresponden a los diferentes ámbitos de gobierno funcionan como deben funcionar, hacen lo que tienen que hacer. En este caso, es más, sin temor a equivocarme, hay muchos diputados y no tengo nada en contra, usted le pregunta de determinados proyectos, ni saben de qué están hablando, pero levantaron la mano y aprobaron.
no lo digo por todos, pero Sí, hay casos. ¿sí? Claro. Entonces, y eso habla de que no es que sepan menos, ni siquiera tienen información, inclusive muchas veces ni los oficialistas. Digo que sí, digo que no porque no. Y la verdad que nosotros tenemos la obligación de darles respuesta a la gente y poder contestarle a cualquier ciudadano jujeño de qué se tratan determinadas cosas, de qué se trata el endeudamiento, por qué no está en tiempo y forma, por qué pasó tal y cual cosa. Debemos tener la respuesta. Es nuestra obligación, es nuestro trabajo. No tenemos las herramientas porque nos esconden la información y porque absolutamente todo lo que significa, sobre todo erogación de dinero, en ese ámbito no tenemos respuesta y no tenemos información. Y cuando queremos indagar demasiado, vienen los aprietes, de la manera que sea, que hoy el órgano que utilizan para los aprietes es la justicia. Así que es como que se ha hecho... Sí, el segundo diputado que me dice lo mismo. Me lo dijo Mactuc el viernes y ahora me lo dice usted. Es un círculo vicioso, es decir, no decir lo que quiera, no estar, nos sentamos al fiscal general, le decimos, a ver, armarle una causa, digamos que está, es así es simple la historia. Es muy claro, esto es así. Seguramente que después que salga de acá, después mañana tendré otra causa, pero igualmente yo creo que en esto no hay que callarse porque nos hace mal a todos, inclusive a ese fiscal general, nos hace mal a todos. Cuando esto se infecta, cuando esto se ensucia, cuando la gente descree, lo peor que puede ocurrir es que en un lugar la gente no crea en la justicia y que cualquier persona en la calle diga, no, pero sí, el gobierno maneja la justicia. Eso es gravísimo para un Estado institucional y un Estado de derecho como en el que deberíamos vivir. Es gravísimo inclusive para los propios jueces que están ahí, porque no todos serán así. Queda todo empañado en un sistema que debería ser limpio, cristalino, y debe ser el socorro y el salvavidas para los jujeños. Sentir que ahí, en ese lugar, todos somos iguales ante la ley, ¿no? ¿Usted cree que, digamos, la idea del gobernador de adelantar las elecciones obedece a una cuestión de estrategia personal? ¿Pensó que es mejor para los jujeños? ¿Se quiere despegar del presidente de la República? Es como dice el diputado Sanabria, que es el 2% de lo que van a gastar, lo que se robó el Frente para la Victoria. Eso es una barbaridad, perdonando la expresión del diputado Sanabria, a quien tengo algún afecto, pero es una barbaridad. No podemos decir que el que roba menos es menos ladrón, el que roba más y menos es ladrón igual. Es decir, no podemos comparar, de decir, esto lo critiqué al principio, ¿no? Porque cada vez que hablaban de alguna cuestión, de algún gasto que no se debía hacer o que no estaba del todo claro, saltaba la bancada oficialista y decía, sí, respondía a los otros, pero ustedes robaron más. No se trata de quién roba más o menos, se trata de que no deben robar, que no deben estar las cosas mal para la comunidad. Y a ver, a mí me da vergüenza por ahí cuando dice tenemos que ajustar el gasto público, todo tenemos que ajustar. Yo voy a decir, el otro día me dio mucho dolor. Yo entraba a mi domicilio, era tarde, y vi un señor que no era un señor ni que estaba en estado de ebriedad ni nada, y lo vi que estaba ahí. Yo tuve miedo, entré rápido a mi casa porque era muy tarde, y lo vi que él miraba para todos lados y me dio miedo. Cuando yo entré, me quedé mirando desde el pasillo para ver qué hacía este señor, que era un señor bien. Se notaba que no era cualquier mendigo, no. Era un señor, se lo veía muy triste, no mal vestido. Escarbó en el tacho de la basura, sacó una casquiña, eso que queda del helado cuando toma, que es como barquillo, y se lo comió. Me dio mucho dolor porque hemos empezado a ver gente escarbando en la basura. Miraba para todos lados, pero tenía vergüenza, ¿sí? Esas cosas nos tienen que doler a los jujeños. Uno lee las noticias, o mejor dicho, nosotros tomamos contacto todos los días con ella. Nos llama poderosamente la atención, por ejemplo, los proveedores en algún sector, en el caso de comedores, la deuda llega a 100 millones de pesos y van a gastar entre 150 y 200 en la elección. Es un poco más lo que se gasta en las elecciones. Un poquito más. Se ha quedado corto. 250. Sí. Esto es lo que me dijo el diputado Mactuc, 250. Sí, es eso más o menos. Entonces, ¿cómo puede ser? Para la elección hay, para pagar a los proveedores, pero no proveedores proveedores que le dan de comer a los chicos. Sí. Esto es grave. Hace un rato usted me preguntaba sobre el adelantamiento de las elecciones. Yo siempre fui crítica de este punto por lo que le decía recién. Estamos pidiendo que la gente se ajuste, pero sin embargo estamos gastando millones de pesos que mucho bien le harían a nuestra comunidad. Personalmente a mí me vienen a ver día a día los proveedores del interior para pedirme por favor si tengo la manera de hacer que les paguen
lo que les deben, porque hay pequeños proveedores en el interior que para ellos 1 millón, 2 millones de pesos es muchísima plata. Claro. Van al quebranto si le siguen debiendo, porque además no saben que está y que los tienen agarrados. Si no nos siguen proveyendo a nosotros, no le vamos a pagar lo que le debemos. Entonces se comienza a hacer una cadena que no la pueden sostener, porque cuando le paguen ni siquiera pueden volver a resarcir el paquete que tenían de mercadería para poder vender. Entonces están obligando a los pequeños proveedores al quebranto, lo están llevando al quebranto a todo. Y en el interior no es menos importante, como acá también, no nos vayamos tan lejos, acá las escuelas de la periferia sobre todo, los chicos que más allá de ir a aprender a leer y escribir, están ansiosos esperando que ahí pueden tomar el té y en algunos lados pueden comer. Entonces, esta es una realidad dolorosísima, no nos hace bien ni me pone feliz a mí. No es para criticar al gobierno, es para decir el dolor que tenemos que sentir todo lo que está pasando. Ahora, usted que recorre el interior, le hago una pregunta. El gobernador se enoja conmigo porque yo digo que fracasó el plan de contingencia. Absolutamente. ¿Sí? Absolutamente. Absoluta. A ver, si el plan tendría éxito, no habría gente escarbando en la basura. Eso es muy rápido, no hay mucho que pensar. Lo que pasa es que en el interior se le sigue dando la caja Plaza Nua a los que son punteros políticos, a los que son afines al gobierno. Después tienen el listado el día de las elecciones, lo sacan a votar diciéndoles, los que entregan las cajas tienen el listado, quienes entregan, que son generalmente de los municipios o de los concejales afines al gobierno, con el listado lo sacan a votar al día de la elección. Entonces no van al que más necesita, sino al que a ellos más les conviene políticamente. Claro, no cambian, ¿eh? No hay caso. Sigue siendo Ahora, ¿usted va a apoyar a algún candidato del justicialismo o no? Estamos trabajando desde diferentes sectores de la sociedad, con varios partidos provinciales, muchas líneas políticas, peronistas y también no, independientes, trabajando, creyendo y construyendo una plataforma, anhelando que Jujuy sea el Jujuy que todos anhelamos, Jujuy con gobiernos transparentes, con legisladores que se presenten delante de quien sea y puedan defender los derechos de la gente, con intendentes que vean la necesidad en cada lugar de sus habitantes. Estamos trabajando firme en un proyecto político y anteponiendo inclusive a las candidaturas lo que queremos para Jujuy. Creo que eso tiene que ser primordial en esta etapa que viene y sin dejos de demagogia, ¿no? Con realidades, porque la están pasando mal los jujeños. En mayor o menor medida no es bueno lo que estamos pasando y mucho menos lo que se avisora si seguimos en este mismo ritmo, ¿no? Diputada, gracias. No, gracias a ustedes. Ha sido muy amable. Gracias. Muy atenta. La diputada Débora Bracamonte con nosotros. Nos reencontramos mañana. Chao.